El gobierno. Muy buenas tardes, aquí esperando el gobierno en este viernes. Siempre se esperan los viernes. Es viernes. No diga aquello de que se sabe, no, que eso no es... porque ya el bolsillo. Ah, bueno, ahí se sentó la hermana de Yana y no hubo un saludo ahí a control, que se pone nervioso cuando llegan las megadivas a cabina. Sí. Pero es don Bienchi que quiere que uno firme estas muchachas. Gracias por esperarnos. Nosotros esperamos el gobierno a partir de las 3 de la tarde. Aquí estamos en este 14 de julio, una fecha muy especial. Un abrazo a toda la comunidad francesa residente en el país. Hoy es su fiesta. Hoy es el aniversario de la toma de la Bastilla, 1789. Además es una celebración, una conmemoración muy hermosa. Por cierto, la joven que está aquí estuvo en una de esas conmemoraciones allá. La joven yo no, una invitada que le permitieron entrar aquí en cabina. Así que abrazo, reitero, a la comunidad francesa residente en el país por el 14 de julio, la fête, como dicen los franceses. También hoy es un aniversario muy importante porque un día como hoy fue ya la inhumación, la muerte y ya el sepelio que duró un trayecto largo del político más importante del siglo XX en la República Dominicana, así lo digo mirándote. Más influyente. Así mismo. Yo creo que ya hay licencia histórica para decirlo, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, que falleció un día como hoy, 14 de julio del 2002. Sin excusas, sin Balaguer, así titulé un trabajo, cuando planteaba que las personas que hicieron su carrera política solo siendo antibalagueristas, cuando murió Balaguer, aunque ya ellos iban a la madurez importante, ya no tenían más argumento para ser políticos porque solo fueron antibalagueristas. Eran corruptos, eran autoritarios, no tenían un andamiaje, no todos, ojo, porque sabemos lo que ocurrió durante los 12 años, unos 12 años inolvidables. Ahí está el saldo de exiliados, de presos políticos, de víctimas. Pero ¿qué ocurrió? Balaguer volvió y permaneció 10 años más en el poder. Pero ¿qué ocurrió además? Que sus adversarios pasaron uno a uno como caballeros y todos juntos como malandrines a la casa del doctor Balaguer a buscar asesoría y a buscar consejos. Y eso es un hecho histórico irrebatible, pero algo más. Balaguer fue declarado padre de la democracia por un Congreso conformado por sus adversarios. De modo que la discusión se queda ahí, pero vamos a recordar a ese político, reitero, el político más influyente del siglo XX, que gravitó hasta su muerte en la política dominicana. Hoy nada de eso queda, ni queda el Partido Reformista Social Cristiano, de eso queda el gallito y un poco desplumado. No, pero quedan algunas cosas. Bueno, queda la obra de Balaguer, por supuesto, su preocupación por el medio ambiente, nos ha demostrado que tenía razón con todos sus planteamientos. ¿Ecologista? Claro que sí, pero los principales cordones ambientales que tenemos en el Gran Santo Domingo fueron precisamente decididos durante las gestiones del presidente Balaguer. Pero aparte de eso, también su comportamiento como hombre de Estado, a pesar de que algunas personas han detractado su pensamiento político, ahora lo siguen imitando. Absolutamente. Y dice, claro, pero eso está implícito en lo que decimos, pocos tuvieron y tienen la brillantez de Joaquín Balaguer. Cuando recordábamos el nacimiento del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, decíamos que en este orden Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez fueron los políticos más influyentes. Ya no tenemos nada de eso, eso se ha ido perdiendo. Eso lo quitaron. Lo quitaron. Así que la prueba es que hay un aviso para una misa y vamos a ver quiénes asisten, porque así, sí, claro. que solo se quedan los muertos. Sí, en la parroquia El Buen Pastor, tengo entendido
Y tendríamos para hacer 5 programas hablando de Joaquín Balaguer, lo positivo, lo negativo, lo nefasto y lo que fue y ha sido. Y lo irreprochable también, porque ahí hay cosas. Mire lo del tema de las presas, por ejemplo, su preocupación por el agua. Impresionante, impresionante, sí. Es así. Y qué bueno que se recuerde esos datos de este hombre de Navarrete. Busquen las memorias de un cortesano de la era, que me recuerda a una amiga muy apreciada que ha vuelto a leer episodios de esas memorias. Dicho sea de paso, el discurso más contundente, prepárense, no quiten el dial, quédense ahí en la 101. El discurso, punto 3, el discurso más contundente en contra de la tiranía lo pronunció Joaquín Balaguer en la ONU. Ajá. Impresionante. Entonces, otro detalle, parece, no sé a quién dirigirme realmente, porque a veces uno dice, ¿quién es autoridad ahora mismo aparte del presidente de la República? Tú dices, ¿quién manda a los alcaldes, manda a los gobernadores, a los diputados, los senadores? El presidente de la República. Bueno, él, pues, pero que yo no me atrevo a hacer una petición. No de casa ni de que me... No, pero usted como ciudadana, la Constitución le faculta al reclamo. Claro que sí, claro. Pues parece, señor, bueno, no. En su condición de ciudadana. Bueno, diga a las autoridades. A las autoridades correspondientes. Como dicen en los noticieros, a las autoridades competentes. Parece que los viernes, no sé sábado, pero los viernes hay un cambio de reglamentación en el tránsito. Hoy he estado transitando en puntos distantes de la ciudad, equidistante, desde el norte, el sureste, hasta aquí, volví al norte, y parece que hay un acuerdo, no sé si de Uvieres y de Antonio Marte, o de nosotros, para violentar la disposición de vías en una sola dirección. Anoté aquí... Pero no solo los motoristas. No, vehículos. Vehículos de 4 ruedas. Y bien, de esos vehículos que cuestan... unos cuantos milloncitos. Y le puedo citar las vías. Sí, por favor. Sí, me pasó en Los Prados, cerca del club. Ajá. Me pasó por ahí. Me pasó en la Presidente González. Oh. Me pasó en la Alberto Larancuén. Dios. Me pasó en la Carmen Mendoza. Cuando va allá. Entonces, qué sé yo decirlo, porque parece que hay un acuerdo, por WhatsApp te dicen, así como se organizan las grandes manifestaciones por mensajes de WhatsApp, parece que dice, los viernes ustedes pueden ir en contravía. Las señales de tránsito y las normas de tránsito las quitaron. Que la gente, exacto, que la gente de Intran están descansando y qué sé yo. De la DGC. Y DGC, y que eso no importa. No quisiera pensar qué ocurre en las carreteras los viernes y los sábados. Claro que ahora que usted dijo DGC y yo dije Intran. Recuerde que un médico, una persona de muchísima relevancia del interior, comentó que su hija médico y su nieta tuvieron un incidente en estos días, un accidente, que realmente es un incidente porque fue provocado, porque en una de esas autovías un conductor estaba por más de 1,5 kilómetros conduciendo en contravía y las impactó. Esto fue ahora, este fin de semana, claro que sí. Y están, sobrevivieron, no necesitaron esperar todo ese tiempo que viniera el servicio de asistencia, porque afortunadamente su esposo venía detrás en otro vehículo y ellos tienen activado en el sistema de familia, en el celular, que si usted tiene un impacto, le avise automáticamente a los familiares. Entonces, ella tenía activado en su dispositivo, que ya puede ser en iPhone o Android, ella tenía activado la alerta de emergencia. Entonces, cuando el vehículo tuvo el sacudión, porque chocaron de frente. Sí, yo vi la imagen, es impresionante. Y la niña no tuvo situaciones mayores porque traía el cinturón de seguridad en el asiento de atrás, como deben viajar los menores de edad. Al esposo, no fue que el esposo vio el accidente, es que al esposo, que se había quedado un poquito atrás, salió más tarde y ya venía en carretera, le llegó por el celular la notificación de que la esposa había tenido un accidente. Y estas notificaciones que da iPhone, que fue en ese caso en particular, te avisa
que tuvo el accidente y la ubicación, la geolocalización. Entonces, él, que también es médico, llega a auxiliar. Y entonces se va con ellas y él mismo las intervino a las 2 quirúrgicamente esa noche. O sea, no tuvieron que esperar rescate. Y por eso quizás le estamos contando. Hace unos meses usted dijo aquí que deberíamos hacer lo que hicieron las autoridades españolas cuando sus índices de accidentes y de inseguridad vial alcanzaron cotas históricas. Sí. Y esa era la portada del País, del Mundo y de ABC, que era decir los muertos todos los y decir los heridos. Así como cuando Sánchez Cárdenas nos hablaba en la pandemia. Sí. Y la verdad que yo sospecho que todavía las autoridades no se han percatado de la dramática situación. Claro. Ligo, aunque pueden decir, no, pero lo que está planteando Carolina es algo absolutamente dramático y diferente. No, yo lo ligo con eso, la inobservancia de las normas adentro de la ciudad. Pero eso es un este riesgo caso, absoluto. Una carretera que además estamos pagando un peaje carísimo porque nos dijeron que eso incluye la cobertura de vigilancia. Y lo que él se queja es que ese conductor se manejó por más de 1,5 kilómetros en contravía. Creo que estaba tragueado y que fue notificado a las autoridades. O sea, alguien alertó, porque usted sabe que por Waze, incluso por Google, usted puede poner la alerta que hay un vehículo dañado, que alguien viene en contravía. Se notificó y nadie durante todo ese trayecto fue a detener ese conductor. O sea, esos que sí están parando para ver si usted se pasó de 160 o 140, 120, 90, 80, lo que corresponda, pues ahí no apareció nadie. El tema es que tuvo que venir a impactar. Pero después de eso, el ciudadano, que es un ciudadano extranjero, por la información que tienen, se atendió en un centro médico porque él también tuvo lesiones y se desapareció, y hasta ese momento él no tenía información. Y mire, parece como que nos hubiésemos conectado. Bueno, es que el equipo de producción realmente nos colabora mucho en esos temas, porque yo venía reflexionando precisamente con relación a lo del tema del tránsito, por la cantidad impresionante de motoconchistas o motociclistas que ahora se han puesto estos pasamontañas. Entonces son deliveries, son motoconchos, pero como dice mi mamá, en el tetero del sol de las 12 del día, de la 1 del día, usted lo ve con estos pasamontañas hasta donde dicen Yo siempre le pregunto, igual que las camisetas. Sí, por eso. Claro, pero este pasamontaña y entonces unos lentes más el casco. Más la inseguridad. No, es que es un elemento que dificulta que sean reconocidos cuando cometen un asalto o un atraco. Como saben que ahora en cada sitio las personas tienen sus camaritas, que bien que mal, pero todo el mundo ha puesto sus cámaras de seguridad de una manera u otra. Entonces, saben que pudiesen aparecer en cualquier video. Pero como se ponen estos pasamontañas, es mucho más difícil para la policía y para los organismos de inteligencia individualizar quién cometió el hecho. Mire, ayer cuando comentábamos que ya hemos llegado a no al límite en el país, a una situación que las personas con medidas de coerción hacen su vida normal, algunos. Bueno, no es normal estar amenazando periodistas, eso no es normal. Bueno, pero sin pena ni gloria lo hacen. Vamos a hacer aquí un catálogo de los nuevos impunes en la República Dominicana. Ya yo tengo como 7 categorías. Empieza por algo artístico el asunto, pero los motoristas pertenecen a esa categoría de impunes. Ahora que usted está mencionando eso, es aterrador cuando te corresponde en una intersección tú ver a tu alrededor 20 motoristas con esa condición, sí, y con la luz roja y ellos pasando, y no hay un agente del orden que se atreva a decirles nada. No hay nadie. Lo que pasa es que no pueden hacerlo porque ahora mismo no hay ninguna normativa que prohíba eso. Para que pasen en rojo. No, lo de pasar en rojo por supuesto que sí. Lo que pasa es que van a perder su tiempo en eso, bueno. Imagínate. Lo más que pueden hacer es que se embruja con el motorista y termina entonces sancionado el policía, porque usted sabe que los de la fiscal todavía están pasando trabajo allá abajo. Bueno, yo escuché ayer, asistí a un taller
de seguridad, porque uno se va contagiando con estas especialistas. Y lo que me llamó la atención, que tantos especialistas en seguridad, incluyéndola, no fueron tomados en cuenta para la transformación de la Policía Nacional. Ay, sí nos tomaron en cuenta. Claro que ¿y sí. entonces? No, que desde que hacíamos un comentario disidente nos fueron alejando. Y entonces ya todo el que tiene 2 dedos de frente... Me asusté, porque yo en ese taller que asistí, que usted era una de las participantes, yo dije, pero es que estas son las personas que debieron estar ahí y trazar las líneas, más que los reglamentos de los cívicos, de las personas buenas, de los éticos y de la extranjería. No, porque es que ellos se lo saben todo, a ellos no les interesa a nadie que les diga lo que no está... No, porque después dicen que quizá usted pertenece a un partido o es amigo de fulano. Sí, o quizá usted es ciudadano dominicano, porque ahora los ciudadanos dominicanos no tienen derecho a ser consultores ni asesores en ningún lado. Que por cierto, vi una foto emblemática de una graduación, ahora de un grupo de... Ah, sí, los 700 de derechos humanos. Después le voy a decir a quién no vi en esa foto. Ah, claro, porque también se alejó. Entonces claro. Vamos a hacer una pausa. Un saludo muy especial en Las Terrenas a una persona, bueno, también muy especial, que ha trabajado durante 8.000 años en el matutino alternativo. Además, fue la creadora de... Usted no había nacido cuando Mrs. Teapot. Se trata de Lisette Herrera Bisonó. Si la ven por ahí transitando por Las Terrenas, díganle que desde aquí se le envía un saludo muy, muy especial. Claro, pues. Adelante, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Bueno, los celos valen, porque dice Salvador Sánchez que si saludamos a Lisette Herrera Bisonó, ¿por qué no lo saludamos a él? Pero claro, ahí va, lo que pasa es que tú no tienes el yate que tiene Lisette, Salvador, y le manda un mensaje muy especial a usted, Salvador, pero no se puede compartir en el aire. No. Señores, en Guatemala hay una situación muy especial, muy difícil, y Miguel Ángel Cordero, general, cuando estábamos leyendo su hoja de vida, dijimos, pero es que será el mes próximo que terminaremos de leerlo, entonces no sabremos si hablar de geopolítica, de psicología, si hablar de seguridad, si hablar de... A mí me encanta una participación que usted compartió en sus redes, hablando de los políticos y de las propuestas de los políticos. La imagen política también. Yo pienso que se ha perdido la imagen política. Bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí. Gracias. Ya vi que hizo amistades por ahí. Sí, este es un espacio para hacer amistades, precisamente. Y la principal amistad es el ambiente. ¿Verdad? El ambiente es muy propicio para eso. Sí. Y más con personas como usted, doña Carmen, que incentivan. ¿Ve por qué lo trajimos viernes? Sí, usted le dice, piropea a la doña, que ella es mayor y le gusta eso. General, ¿por qué esa formación tan diversa, tan ecléctica? Yo recuerdo, hay una amiga común que es Verónica Ascensión. Amiga mía también. Cuando presentaron su libro sobre las Fuerzas Armadas, pero de eso hace un tiempo. ¿Y usted estaba presente? Claro que sí. Oh, Dios, ha llovido mucho. Y yo, bueno, ya siempre llueve mucho. Y yo decía, y con todo el respeto, leen los integrantes de las Fuerzas Armadas su historia, comparten no solo en la superioridad, para sentirse orgulloso de la historia de las Fuerzas Armadas. Dentro del seno de las Fuerzas Armadas ya es un mito de que la guardia lee como quiera. Esos tiempos ya son, podríamos decir, muy pasados de moda, porque en la actualidad podemos ver un oficial y hasta un alistado con 2 y 3 carreras universitarias y con 2 o 3 maestrías y hasta con doctorados. Es decir, que no hemos salido de esa laguna negra, nos pasamos a una gris y ya estamos flotando en lo que es la atmósfera de la claridad, en una dinámica relacional de lo que se denomina las relaciones cívicos militares.
y hemos sido partícipes de todos esos eventos en diferentes épocas. Porque siendo yo precisamente director del curso de comando y plana mayor en el Instituto Militar de Educación Superior IMES, contribuimos a acercar en el año 90 lo que fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los cuarteles, a través de los institutos académicos. Llevamos a Roberto Santana, que estaba pintado como un comunista de primera. Y no solo eso, lo metimos en las aulas. Ya no era balaguerista en esa época, ¿o era ya? Era en el periodo de Balaguer, precisamente. Y nos fuimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recomendamos al secretario de Marras, el teniente general Constantino Matos Villanueva, que le dijera al presidente si podíamos pintar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los guardias, para cambiar esa visión. Y fue aprobado. A partir de ahí, ya los estudiantes tenían una visión diferente de lo que eran los militares, los guardias. Y lo veían desde una óptica muy diferente. Entonces, eso es un punto de partida en lo que es la dinámica de las relaciones cívico-militares post-Guerra Fría. Sí, es cierto. Y cuando escuchaba su introducción, recordé que finales de los 70 e inicio de los 80, ya en las aulas universitarias, sobre todo en las escuelas de Derecho, se compartía con miembros de las Fuerzas Armadas. Era un momento difícil en términos políticos y uno los veía con cierto resquemor, pero después se integraron a la vida civil. Recuerde que Alfredo Balcácer Vega fue fiscal del distrito. A mí me correspondió ser condiscípula de Alfredo y de otros miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía también. Pero debemos recordar que nosotros tuvimos militares dentro de la judicatura. Tuvimos un capitán llamado Severino, claro, que se hizo muy famoso. ¿Lo recuerda? Absolutamente, claro. Compartimos funciones. Siendo capitán del ejército, fue juez. Sí. Ah, bueno, no. Yo pensaba que era Severino, el coronel experto estaba en el Departamento de Falsificaciones. No. Usted se refiere a aquel juez Severino. Claro que sí. Claro. Sí, no vamos a hablar de Cano González, pero... Carolina, usted tiene ahí un cuestionario que se elaboró aquí. Es que son tantas preguntas, exacto, que no sabemos si empezar para que nos hable o de la situación de Guatemala. Comencemos por ahí. Vamos a hablar un poco de Guatemala. Bueno, sí, y después que no se olvide hablarnos de la posición de República Dominicana en la geopolítica del Gran Caribe. Perfecto, no hay problema. Una interrupción improcedente. A propósito de Guatemala, las personas que nos siguen durante todo este tiempo saben que tuvimos aquí al antiguo embajador de Guatemala en el país, que decidió vivir en el país. Sí, Rudy Cossack. Rudy Cossack, que bueno, Rudy hasta cantó. Aquí, que Don Bienchi lo grabó y dijo que iba a hacer un disco con canciones y demás. Ahora se encuentra allá en Guatemala. Sí. Porque es una situación realmente delicada. Pero usted, como experto, sin haber sido embajador en Guatemala ni de Guatemala, explíquenos esa situación. No experto, podríamos decir analista. Analista. Como analista. Vuelvo a decir experto. como analista. En Guatemala ahora mismo se está viviendo una crisis electoral. Resulta que el 25 de junio hubo unas elecciones que resultaron que fueron a la segunda vuelta 2 partidos. Un movimiento Semilla que nació en el 2015 como resultado con un discurso, con una retórica anticorrupción. Su candidato, precisamente Alejandro Arevalo, fue cuestionado tanto el partido como el candidato por el Ministerio Público a cargo de Rafael Curricuchi. En ese sentido, un juez penal dictaminó que tanto el partido como el candidato que estaban objeto de investigación debían ser separados del balotaje. Y va a quedar sola entonces la candidata del partido UNE,
Unidad Nacional por la Esperanza, Sandra Torres. ¿Qué sucede? Ya el partido Semilla, el movimiento Semilla, había ganado en la contienda del 25, 23 curules de 160 y sometió inmediatamente un recurso ante la Corte de la Constitucionalidad, pero también ante el Tribunal Supremo Electoral. En el día de ayer, precisamente, el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que no procedía, porque el Ministerio Público no puede dictaminar en materia electoral. Hubiera sido un precedente funesto, que no me gusta el resultado de las elecciones, entonces yo apodero el tribunal para que le invalide. Pero la Corte de la Constitucionalidad, precisamente, en pocas horas después, dictaminó lo mismo y reforzó la decisión del Tribunal Superior Electoral. Es decir, que ahora mismo se está viviendo una estabilidad, pero sigue todavía la simiente de esa inquietud generada por el Ministerio Público. Pero ya se está viviendo un momento de calma y de vuelta a lo que es la democracia electoral para las próximas elecciones de segunda vuelta, el balotaje del 20 de agosto próximo. Una lástima que Yamatei, que llegó con muy buen respaldo y una narrativa de transformación, de respeto a los derechos de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, se haya desviado de esa ruta democrática. Es la forma más diplomática que tenemos de decirlo, ¿no? Precisamente ese es el gran cuestionamiento hacia Alejandro Yamatei, que no ha abierto la boca, no ha dicho qué se puede hacer. Ha hecho mutis totalmente, algo que no se esperaba. ¿A qué se deberá? A que el movimiento Semilla es un movimiento progresista que tiene una línea anticorrupción. ¿Le podría eso perjudicar el 18 de enero del 24 cuando sea relevado de su puesto? ¿Podría cuestionar eso la gestión de Yamatei? Es una de las grandes interrogantes. ¿Y qué expectativas tiene la comunidad internacional ahora en esta intensa calma, o tensa calma se podría decir, para el 20 de agosto? O sea, ¿cuál es el panorama ahora? No, se supone que tanto los organismos internacionales hemisféricos como fuera del hemisferio ya saben lo que se puede ir moviendo en relación a eso y van a tener sus ojos puestos en esas elecciones del 20 de agosto. Pero hay algo que decir en relación al juez del Ministerio Público, a ese Ministerio Público que procedió con el asunto de la investigación. Ese fiscal fue acusado, fue sancionado por los Estados Unidos en el 2022 por haber precisamente imputado cargos indebidos a otros funcionarios de la administración pública. Es decir, que parece que está acostumbrado a eso, Rafael. Estamos conversando con el general Miguel Ángel Cordero Mejía. Nos están preguntando, experto en geopolítica, experto en tantas cosas, especialista en análisis de estrategias. También tiene un especialismo, como dicen ustedes los guardias, un especialismo en conducta, en psicología. Es importante lo de Guatemala porque las encuestas se equivocaron todas. Y Bernardo Arévalo, que estaba en un 7º lugar, yo decía aquí que él era una especie de Guillermo Moreno antes de pactar con el PRM. Es decir, el hombre de la sociedad civil con una historia de servicio diplomático, hijo de una persona muy importante en Guatemala, un académico, sí, que tenía ese discurso de vamos a los limpios, los puros, vamos a gobernar, pero no le hacía mucho caso. Pero oh, sorpresa, el hombre quedó en 2º lugar. Ojo, son unos porcentajes
muy Claro, pequeños. hay que Muy tomarle en pequeños. Y consideración. eso es lo que ha traído quizás el teje-maneje, pero son 12% y 15% del electorado. Y quizás las personas en la audiencia, algunos no comprendan, por ejemplo, esta invalidación que pretendían hacerle, pero profesor, porque el general Cordero fue mi profesor, bueno, varias veces, pero de la En el materia de instituto, geopolítica, en la maestría en Defensa y Seguridad Nacional en el 2009, pero vaya usted a ver y de ahí en adelante un montón Amor de veces. eterno, amistad No, eterna. y un montón de veces ha sido mi profesor. Entonces, profesor, si pudiera explicarnos esa descabellada intención que tenían de un partido que ya había ganado elecciones. Entonces, bueno, que ya se había posicionado porque se había sido sometido en un proceso electoral. Entonces, inhabilitarlo alegando que no había cumplido con algún proceso de registro. Fíjate, esa es la grandeza de lo que es la democracia. En democracia, eso es propio de las democracias. En los países que son autoritarios, tú no ves ese problema. Pero la democracia, y más cuando en el esquema de la democracia electoral se ven falencias como esa, cuando hay intereses oscuros de separar cualquier candidato que haga sombra a los intereses de una facción determinada dentro del oficialismo, ahora sí le puedo garantizar algo. El margen que tenía Arévalo ha crecido en estos momentos. Lo han hecho un mártir y su causa ahora mismo es una causa de Guatemala, de la nación guatemalteca. Es decir, que la posición de Sandra Torres ahora mismo es más débil con el escándalo que ha hecho prácticamente el oficialismo, tratando de inhabilitarlo de esta forma descabellada, porque ningún juez que no tenga que ver con lo que sea materia electoral puede inhabilitar a un candidato o a un partido, porque es un precedente, está fuera de lo que se llama el ámbito constitucional. Es importante señalar que Sandra Torres fue la esposa de Álvaro Colón, Es primera dama. ex primera dama, Cierto. y que ellos hicieron aquel divorcio que aparentemente era para poder optar por la candidatura, y visitó las instalaciones del grupo de comunicaciones de los Bienvenidos, Rodríguez Ruiz y de doña Isabel. Estuvo en esta cabina y estuvo en el matutino alternativo que se transmite a través de Fidelity, frecuencia que también pertenece al grupo de comunicaciones. Don Álvaro estuvo aquí, Colón, y después se enfermó. Él enfermó y tuvo unas recaídas realmente lamentables. Cuando regresemos, la pregunta de siempre, pero no se lo voy a decir, ¿no? Para que no piense usted muy hábil. Hacemos la pausa, Francis, regresamos de inmediato. En la Z101, esperando el gobierno. El Senado de la República aprobó en primera lectura. En la Z101. General Miguel Ángel Cordero Mejía con nosotros, profesor, un académico, un estratega, perteneció durante mucho tiempo a las Fuerzas Armadas. Y lo que él dice de los cambios, ¿verdad? Antes los ex militares, aunque siempre esa condición, la honrosa condición de retiro, Claro. antes siempre usaban como las chacabanas, pero ahora estos son unos yiquilú. No, pero es que en el caso del general Cordero, antes, durante y después, toda la vida ha sido digno de portadas de Miguel Ángel GQ. se va a poner celoso. No, él ejerce. Bueno. Mire, la politicidad de las Fuerzas Armadas es un mito, es una realidad, es un principio, o ustedes tienden a inclinarse por uno, por otro, por todos. ¿Cómo usted nos explica eso? Es una pregunta fuerte. Usted sabe por qué no me la hizo al escuchando principio. el país y el Pero mundo. nada, fíjese, en primer lugar tenemos que saber que todos somos políticos. El ser humano es político. La Constitución anterior al 2010 establecía en su artículo 93 en relación
a la misión de las Fuerzas Armadas, decía de la siguiente forma: las Fuerzas Armadas está integrada por ejército, los militares son apolíticos. Yo dije precisamente en la primera especialidad en geopolítica que se impartió del Instituto de Estudios Geopolíticos, siendo su director de investigación y proyectos, yo dije, ese artículo tiene problemas, y lo dije en una de las asignaturas de fundamento de la geopolítica, donde habían unos 15 generales, 20 coroneles y como 15 civiles. Y dije, ese artículo tiene problemas, eso es improcedente. Pero como la Constitución no es inconstitucional, me preguntan ¿por qué? Digo, porque todos somos seres políticos. Nacemos, crecemos y morimos. Tenemos derechos. Ahora, el único derecho que se le coartaba y se le coarta aún todavía es el derecho al voto. Pero tiene sentimiento, tiene pensamiento. A partir de la Constitución del 2010, dio un giro totalmente. Y ahora dice, somos apartidistas cuando estamos activos. Apartidistas. Y ese cambio se lo explica todo, doña Carmen. ¿Por qué? Porque reconocieron los superiores de que el pensamiento político es un pensamiento humano, no es un pensamiento condicionado a un posicionamiento o a un trabajo, porque la carrera militar es una profesión, pero es un trabajo dentro de lo que es la gestión pública. Y es como decirle a un miembro de la Cámara de Cuentas, a un miembro del Congreso, que no deben ser partidarios, pero son partidarios. Son políticos, somos todos políticos, y el pensamiento político es propio del ser humano. Y con ello, dentro de la fuerza, hay un pensamiento de inclinación hacia alguien. ¿Por qué? Porque el militar, como cualquier otro ciudadano de a pie común, padece los rigores de un sistema político que condena al ciudadano en momentos determinados a pagar una factura eléctrica por encima de sus posibilidades, en primer lugar. A pagar en el colmado o en el supermercado un huevo por encima de sus posibilidades. A comprar el aceite, a comprar el bacalao y cualquier alimento. Entonces, ese sentimiento de animadversión que pueda crear dentro de su psiqui como elemento cognitivo, lo va a conllevar a él a generar una simpatía, independientemente de que... ¿Y no se arriesga la seguridad nacional cuando dentro de las Fuerzas Armadas hay simpatías adversas al jefe de Estado? No, no se arriesga, porque como le decía, el pensamiento es un asunto que está condicionado a lo que es el ser humano, no a un trabajo. Ahora, la lealtad sí está condicionada a lo que es un trabajo. Como decía Nagy, el padre de lealtades invisibles. Los seres humanos obedecemos porque somos leales a una gestión o a una situación determinada en base a una ganancia. Y la ganancia en este sentido es el pago. Si no se le pagara a los militares, no se generara una lealtad invisible hacia sus superiores, comenzando con el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, Carmen empezaba con lo de la politización, se podría decir. Y ahora entonces yo voy a pasar al otro concepto que usted ha estado comentando en estos días, y es la securitización. Explíquenos con qué se come eso, porque la teoría de la securitización, hay muchas personas, bueno, tiene varias acepciones la palabra de por sí, pero ¿qué usted quiere decir? ¿Qué significa securitización y cuál es la teoría de securitización que están implementando los estados? Fíjate, he escuchado a algunos versados. Algunos expertos. Algunos versados, expertos, que han tenido la osadía de escribir en los medios y de expresarse, explayarse en medios como este,
hablando sobre seguridad. Y cuando me voy al background, me doy cuenta que no tienen ni un curso en el ámbito de seguridad. Pero se atreven a hablar de temas como securitizar la seguridad, lo que parece un adefesio. Parece un adefesio, pero es una realidad. Lo que pasa es que esos expertos no entienden un lenguaje técnico que es producto de las escuelas, de las academias. Porque son expertos, pero no son especialistas. Óyeme, ni son especialistas ni son expertos, en cierto sentido. Este concepto es un concepto, el concepto de securitización nace en los años 90, después de la caída del muro de Berlín. En el periodo de la Guerra Fría, el concepto de seguridad nacional fue un concepto que batió a partir de los años 40, pero hay que irse a lo que son los estudios internacionales de seguridad. Y esos estudios nacen precisamente en Estados Unidos en los años 40, como resultado de ¿qué? De que el Estado estaba viviendo ya una situación diferente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba de seguridad del Estado, no se hablaba de seguridad nacional. Pero después de la Segunda Guerra Mundial empezó a lidiar el concepto de seguridad nacional por el hecho de que, ¿qué es el Estado? El Estado es una ficción jurídica que es creada por el hombre. Si el hombre como elemento fundamental de lo que es el poder nacional no existiera, el Estado no existiera. No existiera el Estado. Entonces, ¿quién le da forma al Estado? Es el hombre, cuando entiende que no puede vivir solo como individuo, que tiene que conformarse en grupos porque tiene intereses comunes, que lo hace colectivo cuando se integra como grupo. Y ese grupo entiende que debe vivir bajo normas. Es ahí donde vienen las leyes, integran la sociedad y esa sociedad agrupada conforma el Estado y el Estado tiene que velar por esa ciudadanía que le dio forma, por esa nación que le dio forma, ¿a través de qué? De una serie de garantías, y esas garantías precisamente es lo que se llama seguridad. Esa seguridad la vemos en la Carta Magna, en los primeros articulados de la Constitución de cada Estado. Esa seguridad precisamente a veces está de vacaciones. Escuchamos, por ejemplo, unos planes de seguridad y están de vacaciones. Entonces, cuando no funciona el esquema de la responsabilidad del Estado, bajo el concepto de una seguridad, que es un concepto polisémico, porque ¿qué significa seguridad? Ausencia de riesgos y amenazas. Es un constructo cognitivo del individuo, y por eso algunos autores decían, es una percepción. Y en ese sentido, entonces, la securitización lo que viene a buscar es la responsabilidad del Estado en los procesos de seguridad, en seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, seguridad jurídica. Y por ello, precisamente, cuando no se cumple, que se genera situación o conflicto en un Estado, el Estado no le hace caso, dice, el tema no es politizado, porque tiene tres fases. No es politizado, el Estado no le da importancia. Cuando se le calienta la situación al gobierno, entonces pasa a ser politizado. Lo pone el gobierno como tema de agenda y empiezan a buscar recursos, a inventarse planes. Cuando se le escapa de la mano, pasa entonces a ser securitizado. Y ahí la seguridad entonces pasa de politizado a securitizado. No fue desliz, sino una reflexión, una diferencia propia de su conocimiento cuando te hablo de Estado y de gobierno. Claro. Eso es muy importante. Pero antes de la pausa, con tantos especialistas en seguridad, no los segurosos que están de moda y que hablan y tienen muchísimos seguidores y de verdad uno le cree. Algunos le creemos. Con tanto conocimiento en seguridad, con algo que además es una presea que tenemos en el país, muchas mujeres
con especialidad en seguridad desde hace un tiempo aquí, que posiblemente la mayoría ni lo sepa, pero hay muchas mujeres que han estudiado y se han especializado en seguridad. ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa al Estado que no utiliza esa capacitación, esa capacidad, o lo hace y nosotros como ciudadanía no lo sabemos? Pero usted lo va a responder después de la pausa. Adelante, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Ánimo de Rosa. Proyecto es carretera. Continuamos esperando el gobierno en la Z101. Bueno, seguimos con una ¿Quién es conversación. Siri? Que aquí están llamando a Siri. ¿Qué? Bueno, Siri es la asistente virtual que tienen todos los dispositivos iOS, no solamente el iPhone, también el computador. Y le auxilia para muchísimas cosas. Yo pensé que era una mascotica porque pronto vendrán los animales es una también. mascota porque es un asistente virtual. Entonces usted le puede preguntar lo que a usted se le ocurra, le puede preguntar que cómo va a estar el clima. Porque no hay seguridad, Sí, porque, sí, le podría porque hay ser. violencia. Sí, que si te quiere le puede preguntar, claro que sí, claro. ¿Usted tiene una respuesta ahí? Sí. El tema de la violencia que yo... No, ¿por qué no acuden a ustedes para trazar las políticas adecuadas? No, porque todavía nosotros no estamos preparados para eso. ¿Usted cree en la mano dura? ¿Usted cree en la mano dura? No creo en la mano dura. Yo creo en que en verdad el conocimiento está por encima de todo lo que... La mayor dureza es el conocimiento. Y todo lo que se haga fundamentado en el conocimiento no puede ser mano dura, porque es justificable. Esta violencia que tenemos, ¿es invento de la oposición? No titubee. El esquema de la violencia es un esquema que ha sido bastante definido por un autor llamado Johan Galton. Galton habla en su pirámide de la violencia que existen 3 tipos de violencia fundamentales. Hay una violencia que es directa, que es la que nosotros conocemos a través de la psicología, la violencia física, la violencia psíquica o mental, la violencia económica. Esa es la más común. Una es visible, otra no es visible. Ahora, él se refiere a otro tipo de violencia, que es la violencia estructural. Es una violencia que ejercen las instituciones o el Estado sobre sus ciudadanos, que puede ser de una manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, el alza de las facturas que normalmente se hace bajo lo que se denomina el síndrome de la rana hervida, pero cuando se hace fuera del síndrome de la rana hervida, que se dispara de buena primera de una manera exorbitante, es una forma de violencia. ¿Por qué? Explíquele a la gente, ¿qué es eso, el síndrome de la rana hervida? El síndrome de la rana hervida. Aquí están preguntando si usted tiene un partido político. El síndrome de la rana hervida consiste en que usted tira una rana en una olla de agua hirviendo y va a brincar inmediatamente. Pero si usted la tira en una olla de agua fría y le va aumentando la temperatura, se va a cocinar. Ay, sí. Y ella no lo siente. Entonces, eso pasa con las alzas de la factura. Me recuerda una vez, llegó a conocer a Virtudes Álvarez, ¿verdad? Oh, pero Amiga mi nuestra, amiga hace amiga nuestra. posiblemente 40 años. Bueno, mía no tanto. Bueno, hija, es tu edad. menos. Eso me recuerda cuando estaba Codetel ahí en la 30 de marzo, que Codetel disparaba mensualmente $1, 50 centavos, luego 50 centavos más. Es el síndrome de la rana hervida. Y Virtudes fue la primera que se opuso ante Codetel y le hicieron un lío ahí en Codetel. A partir de ahí ella se dio a conocer. Pero Una caminata de Devaní. Una caminata de... Sí. Exacto. Después habló con Balaguer. Contra Codetel. Todo Balaguer es todo. Roberto Santana habló con Balaguer. Sí. Ok. Entonces, ese síndrome de la rana hervida, cuando no se da, que se da de una manera abrupta, genera inconformidad
en lo que es el aparato del Estado y sobre todo una visión, cambia la visión hacia lo que es el gobierno. Nos quedan minutitos, pero esto es un narcoestado. No, no podemos decir eso. Nunca podemos decir que es un narcoestado porque solamente hay que ver la visión internacional con relación a esto. Los narcoestados no tienen la funcionalidad a través de lo que se llaman los componentes del poder nacional y la estabilidad que todavía este Estado tiene. Ahora, hay que Además, cuidar. ¿cuál sería un narcoestado? Hay que realmente? cuidar. Hay estados, por ejemplo, en México, que es federal. Yo que fui como observador electoral a un lugar y no pude entrar al lugar porque ellos decían, los cárteles, no dan la cuestión aquí que nosotros resolvemos. Bueno, sí, hay municipios, posiblemente aquí, distritos municipales que tienen esa característica. Puede ser, yo no lo conozco todavía, doña Carmen. Dios nos libre. Pero yo no lo conozco. Bueno. Pero nosotros vamos prácticamente dentro del contexto de lo que es la violencia estructural, es una violencia ejercida por el Estado hacia la ciudadanía de una manera consciente o inconsciente. Y el tercer elemento que narra Galton es la violencia cultural, cuando ya nosotros nos acostumbramos a verlo como normal, que le roban una cadena aquí, que le dieron un tiro a aquel, que un motorista le llevó la cartera a alguien. Ya lo vemos el como compañero normal. le da una galleta a la compañera, que el niño le dan al niño, eso es. Se convierte en una cultura la violencia y ya los feminicidios se convierten en una cultura y ya se desdibuja lo que es el esquema de la violencia. Evitemos la violencia cultural con el equipo del Gobierno de la Tarde que ya llegó y nosotros nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana. Gracias, general. Gracias a ustedes. En la Z101 es